Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Greg Sherwood y estoy encantado de contar hoy con la presencia de Baron Baptiste. Desde hace más de 20 años, Baron Baptiste es maestro, formador, líder y un catalizador dinámico e influyente en la esfera de lo espiritual, de lo físico y de la transformación de la vida. Su trabajo crea puentes poderosos desde la sabiduría oriental hasta el hambre espiritual de Occidente. Baron ha transformado los métodos de entrenamiento de los jugadores de fútbol americano de la Liga Nacional de Fútbol Americano como especialista orientado al máximo rendimiento en el cuerpo técnico del Philadelphia Eagles. Y también ha enseñado a muchos famosos de Hollywood. Ha participado en innumerables programas de radio y televisión, y entre ellos, por citar alguno, el especial de la televisión pública norteamericana Transforma tu vida, Yoga con Baron Baptiste. Baron también es autor de muchos libros. El más reciente es Being of Power, 9 Practices to Ignite an Empowered Life, El ser con poder, 9 prácticas para iniciar una vida de empoderamiento. Baron, bienvenido a esta entrevista de la Cumbre Mundial de Hay House. Greg, es maravilloso estar aquí contigo y con todos los demás en esta entrevista. Te agradezco enormemente esta oportunidad que me brindas de compartir mi nuevo libro, El ser con poder. Es un placer y una inspiración estar aquí. Para mí también es un placer. Acabo de leer el libro y algunos de nuestros oyentes se preguntarán qué hace Baron Baptiste, un famoso maestro de yoga, en esta entrevista. ¿Qué puede compartir con nosotros si no nos puede mostrar algunos ejercicios de yoga? Sin embargo, tu nuevo libro, El ser con poder, 9 prácticas para iniciar una vida de empoderamiento, no trata exactamente de posturas y ejercicios de yoga. En realidad es una guía didáctica, es un conjunto de prácticas nacidas de las experiencias de tu vida que crees que pueden ayudar a la gente a llevar a cabo este tipo de transiciones que muchos de nosotros buscamos en el yoga y en otras prácticas espirituales. Sí, por supuesto. Respecto a la intención del libro, permíteme hablar del yoga un momento. ¿Y qué relación tiene con el libro? He practicado yoga la mayor parte de mi vida porque mis padres eran maestros y abrieron el primer centro de yoga en San Francisco durante los primeros años de la década de los 50 del siglo pasado. Me crié en todas estas prácticas diferentes, prácticas y disciplinas orientales y prácticas occidentales para la salud y la transformación espiritual, para el desarrollo personal. Y he descubierto en la vida, ahora tengo 49 años, que la práctica del yoga o las prácticas afirman la vida, que a lo mejor tienen que ver con el cuerpo, pues son ejercicios para el cuerpo. Hacemos asanas de yoga y los ejercicios de yoga, de respiración, para afirmar la salud en el cuerpo. También son mentales. Son ejercicios mentales que nos confieren fortaleza y afirman nuestro ser, nuestra esencia espiritual y nuestra energía. A las 9 prácticas de este libro, en realidad, desde mi perspectiva, se las puede llamar prácticas de yoga, porque son prácticas que no solo tienen sus raíces en nuestra visión del mundo, en cómo vemos la vida, en cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra experiencia, sino también en nuestra esencia, es decir, en la unión con nuestro verdadero ser. Me doy cuenta de la vida, de la gente, y a lo mejor a ti también te pasa lo mismo, Greg. Es decir, cuando somos lo que realmente somos, en paz y en la expresión del ser, la confianza, la gente es lo que es en realidad, y entonces tiene la experiencia de ser un tipo de poder. La intención de este libro, con las 9 prácticas, es guiar a las personas para que sean ellos mismos, para que tengan confianza en ellos mismos, lo que les da a ellos un punto de referencia en un mundo que está cambiando. El mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, y por eso me siento muy agradecido de poder compartir estas prácticas que sé que funcionan. Bueno, lo que me gustó en el libro, junto con las 9 prácticas específicas, fue el hecho de que aportaras ejemplos basados en tu amplia experiencia como maestro, en los que la gente a su manera se acerca a ti, ya sea para aprender a ser profesionales del yoga o simplemente para encontrar un camino, pues tú ves a mucha gente que se enfrenta al miedo. Es algo a lo que me he enfrentado una y otra vez en mi vida, y tengo 10 años más que tú, pues muchas veces nos encontramos cara a cara con el miedo, y cuando dejamos que el miedo tome las decisiones en nuestra vida, nos cerramos. Lo que me encanta de muchas de tus prácticas es que parecen decir, Greg, no huyas de ello, entra en ello. Sí,
acéptalo, visualízalo. El miedo, como dijiste antes, el efecto del miedo, cuando nos cerramos en una especie de caja, en cierta manera, y cuando nos guía el miedo, es el que conduce el coche, el que nos lleva a lugares que nos dejan insatisfechos, que nos dejan vacíos. Cuando el miedo manda en nuestra vida y toma las decisiones, el coste es grande. Creo que en este libro se refleja mi experiencia tras haber trabajado con la gente, mi trabajo cuando era un joven maestro en Hollywood y en Los Ángeles a finales de los años 80 y comienzo de los 90 del siglo pasado. Comenzó enfocándose más hacia lo físico, enseñando la práctica física del yoga. Esta fue mi entrada en el mundo de la enseñanza, así como el hecho de compartir mi propia experiencia, mi propio crecimiento. Soy un maestro, lo soy de corazón, soy un maestro, y comencé con esto. Sin embargo, con el paso de los años, y tras haber trabajado con miles de personas en un aula, dirigiendo talleres y ejercicios, he evolucionado como persona. Entonces recapacité. Cuando comencé a escribir este libro, hace unos años, recapacité y pensé en cómo había evolucionado y en las principales prácticas esenciales que funcionaron de verdad en mi vida, que me transformaron, que fueron la fuente de mi capacidad de crecer, de desarrollarme, de dejar atrás el pasado, los viejos resentimientos o todas esas cosas que me bloqueaban. Pensé en todas esas prácticas. Comencé a escribir sobre muchas de ellas y terminé creando muchas listas. Y después lo resumí todo en estas 9 prácticas esenciales, las cuales no solo se basan en mi propio proceso de crecimiento y transformación, sino que en realidad las elegí. El barómetro que utilicé fue el efecto de la transformación en mi vida y luego las elegí en función de cómo habían funcionado en la vida de los demás, que habían asistido a mis cursos de formación, a mis talleres o que habían trabajado conmigo durante un periodo de tiempo. Este fue el barómetro, lo que funcionó para mí y lo que realmente generó resultados. Para mí son muy importantes los resultados, la realidad, el hecho de ver las prácticas manifestándose en la vida de los demás y en mi vida y después trabajando con muchas personas en las trincheras. Por lo tanto, estas prácticas son reales en ese sentido. Cuando digo real, no me refiero a que son un concepto, a mí no se me ocurrieron. No inventé estas prácticas simplemente para un libro y crear unas cuantas prácticas geniales para la gente. En realidad, son el resultado de muchos años de enseñanza y, como me gusta decir, de asesorar a la gente, de entrenar a la gente, de facilitar a la gente que llegue de la experiencia de la mediocridad a una conexión con su propia grandeza y cumplir lo que es importante para ellos únicamente en su vida. Realizar una conexión sin miedo con lo que es importante en su corazón, en nuestro corazón, y darse cuenta de ello en la vida, en su vida. Bueno, yo puedo concluir que tras haber leído tu libro, realmente has entregado lo que era tu intención, y de verdad es útil escucharlo porque está muy claro en el libro que una gran parte de él fue el producto de tu propio trabajo, ayudando a la gente a enfrentarse con sus miedos, a enfrentarse con los diferentes desafíos de la vida. Estas prácticas que ayudan a la gente existen hace años. Por ello, hablemos de algunas de ellas para que la gente realmente entienda de lo que estamos tratando, porque hablamos de algo importante. Y ahora la gente quizás quiera saber de qué se trata. Vamos a comenzar con la primera, porque es un poco curiosa. El título de la práctica es Ser un sí. ¿Qué significa eso, varón? La primera práctica es ser un sí. Ser un sí ofrece un contexto a la gente. Cuando hablo de ser un sí, quizás se hable de una idea mental. Puede ser una afirmación mental, un mantra. Yo seré un sí en un campo mental. Además, esta práctica representa un reino energético, un sí como un lugar energético del que vivimos, en el que y del que vivimos, en uno mismo. Cuando uno proviene de esta energía, esta altera y afecta la forma en que uno se ve a sí mismo, su vida, sus pensamientos y sentimientos, y forma sus acciones en el momento presente. Cuando optamos por ser un sí, tenemos la experiencia de ser un sí en nuestras vidas, y nos abrimos a la posibilidad. Quiero decir que, en el libro, la respuesta al cómo siempre es sí. Muchas veces nos sentimos atrapados en nuestra vida y nos sentimos inseguros de cómo manejar la situación. Ser un no energéticamente significa resignarse, es decir, así son las cosas. Estoy atrapado en esta situación. De esta manera, terminamos evitándola y resistiendo, pero lo que resistimos persiste y obtenemos más de lo mismo.
Sin embargo, tener el sí y ser un sí energético significa estar abierto a la gracia, estar abierto a la mayor orientación, estar abierto a las posibilidades. Por ello, el sí es un lugar para ser uno mismo y estar abierto desde este momento, desde el momento presente a lo que venga, sabiendo que la vida no nos va a echar en cara algo que no podemos manejar. No solo podemos manejarlo, sino que también lo podemos cambiar todo. Cada decepción en avance, cada limón en limonada. Sí, es un lugar poderoso para estar. Una vez más, ser un poder es ser un sí. Una de las cosas que me gustó mucho en esa lección del libro era cuando la gente acudía a ti, iba a tus sesiones, acudía a tus ejercicios, y me identifico con ellos totalmente, como muchos de nuestros oyentes. Uno quiere superarse y desea tener un avance, simplemente quiere tener un avance y no ha sido muy específico en eso. Y tú le preguntas a la gente, le pides que sea más específica con lo que quiere, que sepan cuáles son sus intenciones. Sí, por lo general, nosotros, los seres humanos, podemos tener una vida gris. En cierto modo solemos hacer eso. Tenemos una vida gris, podemos vivir en una niebla que carece de claridad. La claridad brinda poder, lo específico brinda poder. Lo he visto en mí mismo, a partir de mi propia experiencia y en otras personas. Solemos evitar ser específicos. Somos generales porque tenemos miedo cuando nos hacemos específicos, porque cuando pasa eso, sabemos que nos abrimos a algo nuevo, a algo que desconocemos, y lo desconocido puede ser aterrador. Podemos querer un avance cuando continuamos siendo generales. Por mi experiencia, sé que a veces terminamos esperando mucho tiempo, pero hay poder en lo específico. Y hay una práctica muy simple que compartes con la gente en este capítulo, donde pides a la gente que lo ponga por escrito. Que lo ponga por escrito. Hay que escribir específicamente lo que es importante para nosotros. ¿Qué es importante para usted? ¿Estar en silencio? A lo mejor cerrar los ojos, abrir los oídos, sentir los pies sobre la tierra y la silla, o donde se esté sentado, estar presente en su entorno en silencio, dejar la mente en blanco y estar en contacto con lo que realmente está en su corazón. Lo que es importante. En cierto modo, se trata de investigar y escribir específicamente qué quiero. Es como si tuviéramos una varita mágica. Pero a veces no pedimos lo que queremos, porque hay otras cosas en el camino como no me lo merezco, no soy lo suficientemente bueno, no lo soy bastante. Deje todo eso de lado si está en su camino, en su espacio, en su mente, y llegue a lo específico. ¿Qué quiero realmente? Me encanta y también me gusta cómo lo expones. Hay una muestra en este capítulo sobre esta práctica de ser un sí, donde hablas sobre la gente que quiere perder peso. Un problema muy frecuente para muchos de nosotros. Comentas que la gente se pone a escribir algo parecido a «estoy tratando de perder 10 kilos». Pero afirmas que esa afirmación es muy diferente a la de «voy a perder 10 kilos en las próximas 10 semanas». ¿Nos puedes explicar por qué es tan importante delimitarlo de esta manera? Sí, es perfecto. Con nuestro lenguaje creamos nuestra realidad. Cuando decimos quiero, es diferente a ahora estoy listo, lo estoy, quiero vivir en aquella área, en algún momento de mi vida lo haré, en algún momento en el futuro quiero hacerlo. Por ejemplo, sé que quiero pilotar un avión, es algo que quiero hacer algún día. Quiero pilotar un avión. ¿Estoy listo para llevar ese avión? ¿Aprender y seguir los pasos? ¿Lo que haga falta para sacar el carné y pilotar ese avión ahora? No, no lo estoy. Así que conducir un avión puede quedarse en un quiero hacerlo. Sin embargo, cuando uno llega al ahora estoy listo para perder esos 10 kilos y lo exterioriza al universo en busca de apoyo y lo comparte con los demás, cuando lo expresa y comparte su intención con esta especificidad de su lenguaje, eso crea un desplazamiento energético de la pelota diferente. La pelota comienza a rodar con energía. Lo haré y lo estoy. El estoy está presente aquí. Me comprometo a perder 10 kilos. Comienza a exteriorizarlo. Y eso se convierte en lo que es usted. Podría comenzar indicando su objetivo. Soy delgado y estoy sano y mi peso ideal va a ser 10 kilos menos de lo que peso ahora. Y lo voy a lograr. Y ponga un ¿hasta cuándo? Póngalo. Ponga la ropa que quiere llevar delante de usted. Si tiene una prenda que no usa ahora, unos pantalones, una camisa, una prenda que esos 10 kilos no le dejen llevar. Póngala delante de usted. Póngala y anótelo. Y lea este tipo de intención que, más que una intención, es una declaración. Si usted dice, lo voy a hacer, y soy poderoso, y soy un ser con poder, entonces lo llevará a cabo. Esto es muy importante, esa noción de la declaración.
Nunca lo había pensado en la forma en que lo explicas ahora. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que aprendimos de niños, por lo menos en Estados Unidos, en realidad es la intención de este país, y comentas que todos necesitamos nuestra declaración si queremos cambiar de donde estamos a lugares que pueden ser más satisfactorios para nosotros. Sí, es el poder de la palabra de uno. El poder de la palabra, en el principio, era el verbo, y llegar a este es un nuevo comienzo en mi vida. Las 9 prácticas son una forma de iniciar una vida de empoderamiento ahora. Cuando afirmo esto, simplemente es como un pequeño prefacio. No tiene que haber nada malo en su vida, en mi vida, para querer una vida nueva. Querer una vida nueva no significa que reducimos el pasado. La persona que hemos sido en el pasado, cualquier cosa que hemos hecho. Querer una vida nueva, para mí simplemente es ser un ser humano que está comprometido a un crecimiento continuo, a una expansión continua. El pasado pertenece al pasado. Déjelo en el pasado y tome del pasado lo que le sirve, y lo que sirve a su ser superior, su mejor ser, a su ser alineado y centrado, a su ser vital. Sin embargo, deje atrás el pasado, y ahora lo nuevo para usted. Lo que le inspira en realidad es la cuestión que está sobre la mesa. Se trata de llegar a lo que le inspira, a quien quiere ser, dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. Esto está en su palabra, en su declaración de «esto es lo que soy y sí, así era yo en el pasado», y es fantástico. O quizás haya aspectos de los que era en el pasado que no son tan fantásticos, por eso es lo que soy ahora. Y declárelo, como su propia declaración de independencia. Estas prácticas afirman la vida y el hecho de vivir una vida de empoderamiento. Me parece genial. Lamentablemente solo disponemos de 1 hora y no podemos hablar de las 9 prácticas, así que voy a dejar algunas y vamos a hablar de las prácticas novedosas, interesantes y poderosas para mí. Acabamos de hablar del ser un sí, que es la primera práctica. También me gusta la práctica número 4, dejarlo todo para estar vacío. Me parece muy interesante. ¿Nos puedes explicar qué significa esto? ¿Dejarlo todo para estar vacío? Sí, se trata de dejar ir y crecer. Básicamente es dejar ir y crecer como persona. He aprendido que continuamente la vida es dejar ir, porque cuando retenemos algo, sufrimos. Dejarlo todo para estar vacío es la oportunidad para comenzar de nuevo en cada momento, en cada situación, donde quiera y cuando quiera. Cuando es una práctica, lo incorporamos al dejarlo todo para estar vacío, significa vaciar y mantener los canales de comunicación de su mayor orientación, de su mayor intuición, de su conciencia, de su profundo conocimiento interior. Se trata de mantener los canales de orientación abiertos en lugar de tenerlos cerrados o sucios. Todos tenemos viejos ladrillos. Me gusta llamarlos ladrillos mentales en el sentido de que nosotros somos nuestro poder verdadero. Tenemos ladrillos mentales que inhabilitan nuestra visión de nosotros mismos, que inhabilitan la percepción. Así que dejarlo todo, en realidad, significa ser consciente, aceptar, y es una declaración de lo que se es consciente. De que se tiene algo, de que tengo un juicio para mí o para otra persona. Me echo la culpa, es por mi culpa, no es mi culpa. O nos damos cuenta de que reaccionamos en una situación y de repente tenemos esa conciencia y lo aceptamos. No tenemos que deshacernos de ello, no tenemos que arreglar la situación. En realidad, lo que queremos es aceptación total. Acepte el momento, acepte el bloque, su propia capacidad de reacción. Acéptelo. Diga, de acuerdo, juicio. Tengo este juicio de mi padre, mi madre, mi pareja, mi compañero de trabajo. Y acéptelo. Sea consciente de sí mismo. Y luego acéptelo y déjelo ir. Me gusta decir que es un tipo de musculatura mental. El ser poderoso para dejar ir las cosas. Se trata de desarrollar un músculo llamado dejar ir. Este es un fenómeno que se desarrolla continuamente. No es un acontecimiento aislado. Antes pensaba, bueno, voy a renunciar a todos mis juicios ahora, en este momento. Lo declaro, renuncio, lo dejo ir y después, un par de horas más tarde, estaba juzgando de nuevo. O 5 minutos después. Así funciona la mente. Lo que he aprendido es que es un fenómeno que ocurre continuamente. Se trata de tener una conciencia poderosa y reconocimiento, reconocerlo y ser poderoso para dejarlo ir. En cada momento tenemos la oportunidad, cada día tenemos la oportunidad de dejar ir algo. Si se tiene razón en algo
o si se ha hecho algo mal a otra persona, es decir, si se trata de algo semejante. Si se trata de un no, nos resignamos a que nuestro cuerpo esté de cierta forma, pero en realidad a lo mejor hay algo más en ello. Así que vaciar, dejar ir y estar vacío, en este vacío, la vida es como un lienzo en blanco, y en ese vacío fértil está la oportunidad de crear un nuevo camino, como autor, como autenticidad. Es crearnos a nosotros mismos y crear cómo mirarnos. Y de un sí, ser un sí. Hay que dejar que la gente recupere su vitalidad de esta práctica. Es increíble cuando sé que estoy en algo, atrapado en una historia o juicio descalificador. En el momento en que lo dejo ir, sucede algo como poder respirar. La respiración vuelve al cuerpo, mi luz se vuelve a encender, recupero mi energía, puedo dormir de nuevo. De repente tengo deseos diferentes, gustos y hambre diferentes. Me encanta la comida más saludable cuando no retengo nada emocional o energéticamente. La energía fluye, mi grifo energético está abierto y el espíritu fluye a través de mí. Y tengo mis jugos, mis fuerzas creativas funcionando y fluyendo y la vida ocurre en grandes formas. Bueno, es gracioso porque lo aprendí de este capítulo. Esa práctica en tu nuevo libro es como una luz cegadora de lo que es obvio, pero creo que es muy importante para todos nosotros darnos cuenta de que hay que hacer lo que acabas de describir, porque si no hacemos lugar para lo nuevo, no queda espacio para lo nuevo. Sí, así es. Y eso ocurre de verdad. Creo que muchos de nosotros queremos cambiar. Queremos que pase algo nuevo, pero no queremos cambiar nada. Y así no dejamos lugar a la nueva perspectiva o a la nueva forma de estar en el mundo. Es cierto, me encanta lo que acabas de decir, y me hace pensar en cuán maleables son los seres humanos. Creamos ideas fijas acerca de las cosas, tenemos ideas fijas sobre nosotros mismos o sobre el hecho de que nuestros cuerpos son de cierta manera. Mi pasado de maestro de yoga, sin duda, me ha enseñado que la gente venía a una clase de yoga diciendo: «Oh, bueno, no puedo hacer este ejercicio, esta postura, no tengo esta flexibilidad y no soy lo suficientemente fuerte». Son percepciones fijas, con percepciones fijas, con creencias fijas sobre nosotros. Y yo me pregunto, ¿de verdad? Bueno, exploremos. Vamos a investigar. Vamos a ser un sí sin forzar nada. Si obligamos a florecer a una rosa, los pétalos se rompen y usted no quiere hacer eso a su cuerpo. Tampoco quiere forzar nada en su ser, en su actitud. Sin embargo, ábrase. ¿Puede ser abierto? Una de las primeras cosas que entienden en la práctica del yoga es que sus cuerpos son más capaces, más fuertes, mucho más flexibles de lo que en su mente pensaban que eran. Cuando dejamos todas esas creencias fijas, cuando las dejamos, estamos vacíos, y entonces sí, algo nuevo llega, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad, cosas que antes creíamos que no eran posibles. Resulta que ahora todas ellas son posibles. La respuesta al cómo es ser un sí es abrirse. Lo sé, me encanta. Quiero decir que me parece muy sencillo, pero lo que me gusta del libro y de su trabajo es que ofreces a la gente prácticas simples que les permite entrar en estos espacios nuevos, quizá con más facilidad porque a veces es difícil ir de la teoría a la práctica. Es como, podría ver todos los DVD que has hecho sobre yoga, pero no sería tan bueno en eso. A menos que me ponga sobre mi colchoneta y comience a trabajar y decir: voy a dedicar un poco de tiempo para intentar lo que sugiere Varón. No es un ejercicio mental. Realmente tiene que moverse en los espacios en que quiere entrar. Otra práctica que de verdad he disfrutado y me pareció bastante desafiante, pero innovadora, fue práctica número 6, la que tú llamas limpiar el caos. ¿Nos la puedes describir un poco? Bueno, así es. Limpiar el caos es una práctica para comenzar de nuevo. Nos suele gustar, como seres humanos, yo incluido, solo queremos todo lo bueno. Como, deme solo el postre. En cuanto al crecimiento, solo démelo a mí. La paz de la mente, démelo a mí. Solo deme amor. Sin embargo, este trabajo del pasado está pendiente, es decir, viejos resentimientos o vieja energía atascada, la justicia o el dolor, o la falta de perdón principalmente. Así pues, perdonar es proyectar, transmitir energía, generosidad, es dejar ir. Una vez más, vaciar es la práctica del perdón. Así pues,
En determinado momento de mi vida, tuve un despertar en el que simplemente vi que tenía todo este resentimiento. Tenía 20 años, más o menos. Vivía en Los Ángeles, mis padres vivían, mi familia estaba en San Francisco, y yo cambiaba de ciudad porque sabía que necesitaba y quería un cambio. Estaba listo para un verdadero cambio en mi vida, para encontrarme a mí mismo como persona independiente de mi familia. Me di cuenta de que guardaba mucho rencor hacia mis padres, hacia mi madre y hacia mi padre. Me di cuenta de que estaba enojado con ellos y comprendí que estaba furioso con ellos, pero todo desde el punto de vista de un adolescente. Me di cuenta de que en realidad estaba perdido en ese punto de mi vida. Estaba buscando lo que quería hacer. Estaba buscando mi pasión, mi carrera en la vida. Me sentía perdido. Me sentía desconcentrado. No sabía qué hacer de mi vida, que seguía. No estaba alineado con mi propia energía y mi pasión. Tenía que ser real conmigo mismo y decir, bueno, puedo ver que he cambiado de ciudad. Me mudé de San Francisco a Los Ángeles, vivo muy lejos y todavía guardo esta vieja energía en mí. Así pues, volví y fui a ver a mis padres. Tomé un avión y me presenté en su casa de manera inesperada diciendo, los perdono por haber enredado mi vida. Y no me fue muy bien, como podrás imaginar. Y no fue muy bien porque en realidad continuaba echándoles la culpa. En cierta manera, todavía era su culpa por haberse equivocado al arruinar mi vida. Entonces me fui y creo que no volví a hablar con mis padres durante 1 año o 2 años. En aquel momento llevé a cabo una introspección y continué trabajando conmigo mismo, evolucionando. Y me di cuenta de que no se trataba de lo que habían hecho ellos, sino que se trataba de tomar la responsabilidad de mi vida por lo que yo había hecho, por lo que había sido, por los juicios que había estado manteniendo. Estaba decidido a no ser una persona crítica, una persona furiosa o una persona con miedo. Por esa razón tenía mucho miedo, porque por toda esa vieja energía que era la energía del miedo, eso es lo que era realmente. Era más seguro echar la culpa a mis padres y luego ser atrapado, en lugar de deshacerme de la culpa y sentir lo que estaba realmente debajo de la superficie para mí, tener mi propia vida y mi propia experiencia. Entonces fui a ver a mis padres. En pocas palabras, volví y les dije, mamá, papá, tengo que pedirles perdón. Perdón por haberlos juzgado. Lo siento. Perdón por haber puesto una espada sobre su cabeza. Quiero que sepan que todo es genial en mi vida gracias a ustedes, porque me han dado muchas cosas. Eso era cierto. De repente abrí mis ojos y era un sí por todo lo que me habían dado mis padres, por toda la temprana introducción al yoga y la conciencia y las prácticas que afirman la vida. Era impresionante la manera en que mi resentimiento hacia ellos me había cegado, y no habían podido ver todo lo que tenía, todo lo que ellos me habían dado. Estaba limitando todos estos aspectos maravillosos de mí mismo y de mi vida. Bloqueaba mi capacidad de compartir todo eso como maestro. Tan pronto como tomé las riendas, también les pregunté a mis padres si me iban a dar algo en cambio. Les pregunté si me podían dar algo, un regalo. Y ellos dijeron, por supuesto que te queremos, varón, pero ¿qué podemos darte? Y yo les dije, ¿me pueden dar su perdón? Vaya, perdónenme por haberles juzgado y por dejarlos fuera, por no ser auténtico con ustedes. Cuando estaba con ellos hace años, no era yo de verdad, no compartía, no estaba abierto, estaba cerrado, y decía una cosa cuando sentía algo completamente diferente. Entonces ellos me dijeron, claro que te perdonamos. Realmente fue estupendo porque pude conocer mejor a mi madre y a mi padre por primera vez, cómo eran como personas, más allá de la lente, viéndolos a través de los ojos de un niño que ve a sus padres, de hecho a la autoridad. En realidad tuve la oportunidad de conocer a mi madre y a mi padre antes de que él muriera. Fue una bendición. Y eso me completó. Llegué a un nivel nuevo de compleción de mí mismo. El perdón es un acceso a la compleción de uno mismo. ¿Nos puedes describir, porque me encanta la práctica que compartes en este capítulo, qué paralelismos existen entre la historia que nos acabas de contar sobre tu vida y la práctica de no sabes toda la verdad? ¿Cómo puede uno llegar a una visión más liberada de algo a partir del mantenimiento, como mantenías tú, de algunos resentimientos y rencores? Tienes una práctica muy sencilla en el libro sobre escribir algunas cosas y hacer algunas preguntas. Y creo que esto es muy poderoso y vale la pena compartirlo con la gente, si no te importa. Claro, para la gente que nos está escuchando, pueden tomar un bolígrafo y una hoja de papel o un cuaderno.
y apuntar algunas cosas. A este ejercicio lo llamo la voz de Dios. Porque nos muestra que para nosotros, nuestro punto de vista es la verdad absoluta cuando de hecho puede haber más cosas que considerar. La voz de Dios es el juez definitivo, es jurado y verdugo a veces, y la mente hace eso. Por ello, nosotros, como seres humanos y dentro de nuestra necesidad humana, debemos cavar más profundo y abrirnos a algo más expansivo en nosotros mismos para ir más allá. Elegimos una persona y escribimos su nombre. Elija una persona en su vida con la cual mantiene algún tipo de conflicto, una energía inestable, asuntos pendientes, puede ser cualquiera. Puede ser alguien que está en su vida ahora, puede ser alguien de su pasado que a lo mejor no esté en su vida físicamente, pero energéticamente continúa estando aquí. Siempre hay alguien ahí. A menudo esta persona, siempre queremos ir a lo más fácil. Puede ser alguien que le tiene rencor y decide, voy a perdonar a todos los demás y voy a hacer mi trabajo espiritual en todos los demás menos con esta persona. Exactamente. Existe una pequeña zona desmilitarizada para una o dos personas que son las personas a quienes no se puede perdonar. Sí, exactamente. ¿No es así, Greg? Es como si en realidad quisiera hacer el trabajo de esta persona. Hágalo sobre las personas más cercanas. Escriba todo lo negativo de esta persona. ¿Qué hay de malo en esta persona? Si se equivoca en lo que piensa o en cómo ve las cosas, en cómo se equivocó con usted. Creo que es muy útil abstenerse en este ejercicio de usar los puntos de vista iluminados o tomar la sabiduría, la conclusión de todo esto, porque puede ser nuestra justificación. Bien, tenía muchas justificaciones para no hacer el trabajo de mis padres, por ejemplo. Me justificaba, y esta es simplemente mi lección. Elijo a mis padres, y esta es nuestra relación, y necesito continuar, y vivir una vida genial. Y no, en realidad, era importante para mí llegar al tengo una energía verdadera, un juicio sobre este tema. Así que escribí todo sobre esa persona. Y descargué directamente lo que esa persona necesitaba cambiar de sí mismo. Si usted pudiera decirles todo eso, y que hagan las cosas a su manera, si pudieran cambiar, ¿cuáles son las cosas sobre ellos que podrían cambiar? Y entonces los podría querer, y todo estaría bien. De acuerdo, tú lo haces y... Sí, alguien puede detener el CD y decir, de acuerdo, lo voy a hacer ahora mismo y me voy a tomar 10 o 20 minutos para explorar realmente cómo esta persona puede ser la persona que yo quiero que sea. Sí, entonces, claro, de acuerdo. Entonces lo completas y después, ¿cuál es el paso número 2? Escríbalo como si usted fuera la voz de Dios, ¿sabe? Como si hablara el juez definitivo, sin censura. Para el próximo paso, tómese un poco de tiempo. Después escribirá sus justificaciones por mantener su punto de vista sobre esta persona. Tiene que tener muy buenas razones para no haberla amado, para no haberla dejado ir tanto tiempo, porque si no tenía buenas razones, probablemente la hubiera perdonado y hubiera olvidado este rencor desde hace mucho tiempo o cuando pasó. Así que póngalo todo en el papel. ¿Cuáles son sus razones y justificaciones por no dejar este punto de vista, para mantenerlo sobre esta persona? Tómese unos minutos para escribirlo. A continuación, va a escribir, no sé, toda la verdad sobre esta persona. Y eso tiene que basarse en un lugar auténtico de curiosidad, interés, y decir, ¿y si realmente no conozco toda la verdad sobre esta persona? Sí, tengo mi punto de vista que resume esta persona, y esta es toda la verdad sobre esta persona, pero ¿y si realmente no conozco toda la verdad sobre esta persona? Y observe lo que sale a la hora de escribir todo eso. ¿Y si realmente no conozco toda la verdad sobre esta persona? Y está en una investigación, en una búsqueda, en un estado de búsqueda. ¿Qué es ella? ¿Qué hay más allá de mi punto de vista sobre esta persona y qué le pasó o quién era en una situación conmigo? Observe lo que sale porque nosotros vivimos como si supiéramos todas las verdades. Y tenga en cuenta que es posible que no pueda describir algo o a alguien honestamente o con exactitud porque todo es subjetivo. Sí, lo que tenemos es una descripción, una historia sobre algo que ocurrió en el pasado o que va a pasar en el presente. Tenemos un punto de vista sobre una persona en concreto.
Hemos marcado a esta persona con nuestro punto de vista y después sabemos que tenemos que interactuar con esta persona, o tenemos que ver que puede ser alguien en el trabajo, puede ser alguien que tiene que tener una conversación con esta persona. Vemos a esta persona a través del filtro que ya tenemos. Escuchamos a esta persona a través del filtro de la verdad que tenemos sobre ella, pero a lo mejor no conocemos toda la verdad. Solo tenemos una historia sobre esta persona y sobre lo que pasó en el pasado. De todas maneras, si piensa que no sabe la verdad sobre esta persona y si reconoce de verdad que no sabe toda la verdad, entonces, ¿qué puede pasar con esta persona? Lo que puede pasar con esta persona energéticamente es una liberación. Cuando perdonamos, cuando dejamos ir, a mí me gusta decir que esto es salud. Dejar ir las cosas es como un secreto de salud. Cuando alguien deja ir las cosas, cuando las deja, perdona, y la luz vuelve a sus ojos, son más brillantes que nunca. Su energía comienza a fluir. Su sistema nervioso y su cerebro se iluminan como un árbol de Navidad. Vuelve a contar con energía creativa. El espacio, el dejarlo ir todo para estar vacío, y entonces hay algo que ve, que examina un poco su manera de ver a los demás, a esta persona en concreto, y lo que está costando. Sí, creo que este es un ejercicio profundo que he hecho, porque hay algo muy poderoso en este concepto. Cuando damos un paso hacia atrás desde nuestra omnipotencia divina y decimos, tal vez no sé toda la verdad sobre la vida de esta persona. Sí. Y yo sé que tú terminaste haciendo eso, sobre todo con tu padre. Todos nosotros lo podemos hacer con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras ex-esposas, con cualquiera, ¿no es así? Sí, ¿sabes qué? Cuando estás en el lugar de la otra persona, cuando ustedes están en el lugar de la otra persona, es casi imposible no sentir empatía hacia ella, aunque eso no significa necesariamente que condonamos su comportamiento o ciertos comportamientos suyos. No se trata de condonar. Cuando uno está en el lugar de la otra persona, tan solo puede sentir empatía. Sé que yo tenía que ver la vida de mi padre. Creció durante la Gran Depresión. Sus padres nunca estaban en casa, ambos tenían como 2 o 3 trabajos, y él cuidaba de sus 11 hermanos. No tenía ninguna ayuda. No tenía a Ofra cuando fue creciendo en la década de 1920, ¿sabes? Sí, no tenía todo eso. Sus padres no lo tenían. Así pues, traté de sentir empatía hacia esta persona y ver la persona que quiere ser para uno mismo y para todos en su vida. Hay que comenzar por estos lugares que son más difíciles, limpiar el desorden, y tendrá un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco, nueva energía que fluye de nuevo de una forma completamente nueva de aquí, de su vida hacia un futuro que lo inspira. Bueno, esto es genial. Gracias por compartir esta práctica. Vamos a pasar a la próxima práctica. Es el capítulo o la práctica número 7 de su libro, con el título Acepte la cruda realidad. Tengo que compartir una cita de un famoso filósofo de este capítulo. A mí me encanta esta cita que dice: usted no ve la vida como es, la ve como es usted. ¿Nos puedes hablar un poco de todo esto? ¿Puedes explicar a la gente cuál es el sentido de esta práctica? Sí, bueno, el ser con poder, el título del libro, es también la intención de cada práctica, es decir, ser alguien que se comporta de forma poderosa en la realidad, con lo que es real. Vivimos una vida de cuento, podemos vivir una vida basada en una historia. Como seres humanos, todos somos narradores, inventamos y nos contamos a nosotros mismos o a los demás historias todo el tiempo. Sobre todo lo que sucede, inventamos historias sobre ello. Eso está bien. La intención es aceptar la realidad, donde se siente o donde esté en este momento en su entorno físico. Simplemente abra los ojos y vea, busque un color, busque el color azul o el amarillo, localice un objeto, una silla, una mesa, un vaso. Simplemente conéctese con su sentido, con sus sentidos, con el entorno físico que lo rodea, y después sea consciente de su propia piel, de su cuerpo, de la postura de su cuerpo, de su propia respiración, llegar aquí y ahora, a la realidad del aquí y ahora como punto de partida, su propio cuerpo, los pulsos de su corazón, otra vez, su respiración dentro y fuera del cuerpo. Después tenemos esta conciencia, una realidad, en nuestras interacciones con los demás. Ahora mismo estoy diciendo algo y ahora simplemente lo que estoy diciendo es lo que dije, es simplemente lo que pasó, es lo que dije.
Estoy interpretando mientras hablo, doy sentido a lo que digo, tengo mi propia historia sobre lo que estoy diciendo. Entonces, lo que estoy diciendo, tú tienes una historia sobre lo que estoy diciendo, Greg. Y todos los que escuchan están interpretando lo que estoy diciendo y, por lo tanto, tienen una historia sobre lo que estoy diciendo. Y después de pasar una hora juntos, nos podemos ir con nuestra historia sobre cómo nos fue y qué dije. Sin embargo, lo que hacemos aquí es, ¿qué acaba de decir? Si queremos transcribir exactamente lo que dije, podríamos hacer eso. La realidad, eso es lo que dije sin añadir nada, sin interpretación añadida, sin significado añadido, sin historia añadida. En nuestra vida diaria, nos quedamos atascados y estamos retrasados energéticamente. Tenemos la experiencia de estar atascados y retrasados cuando nos pasan las cosas, y no nos quedamos con lo que pasó, y aceptamos la realidad. No decimos cuáles son los hechos de lo que pasó. Con esta práctica, acepte la cruda realidad, explore cómo sufrimos, no porque las cosas pasan, sino por el significado que damos a las cosas o la importancia que dejamos atrás. Según los maestros del Zen, el sufrimiento es opcional, pero el dolor es inevitable. Así que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Pasan experiencias dolorosas? Sí. Perdemos a alguien o acabamos una relación, perdemos un trabajo, perdemos nuestra salud. Podemos experimentar situaciones dolorosas. En el sufrimiento hay opciones. Está la maleabilidad, la flexibilidad en el ámbito del sufrimiento. Podemos tener un dolor en la espalda y podemos comenzar a darle significado. Le podemos dar energía. Nos podemos quejar y podemos resistir de esta forma. Y eso en realidad lo empeora, lo amplifica, le da vida. Pero si simplemente llego a estar con lo esencial, la cruda experiencia, la realidad de la sensación de dolor en mi cuerpo, pues comienzo a notar que es doloroso y que la energía se mueve, la energía sube y baja, la energía se mueve por todas partes. La práctica de aceptar la cruda realidad es muy simple. Cuando se encuentra dándole vueltas a una historia sobre algo y se da cuenta de que no tiene el poder, de que está agotado, estresado, solo tiene que detenerse, solo tiene que pulsar el botón de pausa. Hay que ser consciente del cuerpo, de la respiración, del entorno físico, de la realidad física. Abra los ojos, vea el color. Abra los oídos y esté aquí, en el momento, a través del oído, de lo que escucha. Como dijo Eckhart Tolle, me encanta esta frase, cuando estás escuchando realmente, el pensamiento está ausente. Pregúntese qué es lo que realmente pasa aquí en su forma desnuda, cruda. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijo esta persona? A lo mejor dijo algo cruel, pero usted puede llegar al punto de ella o él dijo algo cruel, ¿de acuerdo? Lo dijo, pasó, y lo acepto. Lo elijo, lo acepto. Eso inmediatamente me libera de la experiencia de aceptación, abrazar y aceptar a esa persona por lo que es, y por lo que no es en ese momento. A lo mejor no es cariñosa, no es lo que yo quiero que sea. Exactamente. No se corresponde con mi modelo de felicidad, con el hecho de cómo debe ser la felicidad. Sin embargo, hay que aceptarla por lo que es y por lo que no es, y dejarle espacio. Hay que dejarle espacio. Una vez más, volviendo a lo mismo, usted es un sí. Ser un sí, para afirmar la vida, ser un sí es tan poderoso como serlo por la existencia de los demás. Para usted, ser un poder para que usted en ese momento los acepte, y también en aceptar está dejarlo ir. Estar vacío y aceptar, y ser y dejar ser, es otra práctica del libro. En el ser y dejar ser abre todo tipo de nuevos caminos alternativos, cosas diferentes que puede decir. Así pues, en lugar de dar una respuesta automática cuando alguien le lanza un dardo y usted le lanza otro, y enzarzarse en un enfrentamiento, haga una pausa, hágase presente, y entonces vendrá una conexión intrépida con lo que es realmente importante en su corazón. Si el amor es realmente importante y lo dice, entonces lo declara. Y si la paz, la salud y la integridad son realmente importantes, pues no es algo que desea hacer realidad en el momento con usted y con la persona que está tratando, sea cual sea la situación. Es realmente lo que me gusta. Tras leer y escuchar cómo hablas, tengo una pregunta que para mí es clave. ¿Qué pasa realmente? Creo que si la gente solo se queda con esto de esta conversación, puede hacerse esta gran pregunta cada vez que comience a encenderse. Por algo, en una interacción, o simplemente con la charla que tiene consigo mismo.
quiero explorar otra de las prácticas porque para mí, en cierto modo, esta ha sido la más intrigante de todas, y es la práctica número 8. Tú hablas de desafiar a la mentira. ¿Nos puedes explicar qué querías decir con esto y cuáles son las consecuencias, varón? Sí, es la práctica número 8. Desafiar a la mentira. Desafiar a la mentira es un término budista. Todos tenemos un mentiroso en la cabeza, una mentira que es la voz de la duda que nos susurra. Cuando esta voz de la duda nos habla, todos tenemos la opción de elegir no escuchar esa voz y elegir ser un no para esa voz, lo que me gusta llamar sus dudas. Se trata de tener fe y confianza a la orientación suprema, ser un no para la mentira en su cabeza. Hablemos de la mentira. Lo que he aprendido a lo largo de los años es que, de mi propia práctica y de la práctica de los demás, tenemos una mentira dominante que nos guía, que nos dice que no somos lo suficientemente buenos para algo, una falta. Es importante que la gente escuche lo que digo, no escuchar que eso es algo negativo. No, es realmente positivo cuando podemos traer todo lo que somos en perspectiva, traerlo todo, toda la persona, todo lo bueno, lo bello, lo malo, lo feo. A mí no me gusta ver las cosas feas como a cualquier otra persona y me siento feliz cuando no veo las cosas feas, como cuando hablo de la vista limitada que tengo sobre mí mismo o los juicios. Incluso sé que debo verlas de vez en cuando o en los momentos en los que realmente es importante hacer un examen de conciencia y preguntarse, a ver, espera, ¿por qué está aquí este miedo? ¿Y por qué digo no a mi verdad interior cuando realmente quiero decir sí? ¿Por qué soy un sí para la duda, para la mentira? Y debo llegar al punto de decir, a ver, espera, ¿qué hay detrás de ello en mí? Entonces tenemos este punto de vista, pues la mayoría de nosotros, todos en cierta manera, a mí me gusta decir que todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida cuando éramos jóvenes. Creemos en algo, y lo sé porque cuando era joven, tengo recuerdos de que cuando estudiaba tercer curso, tenía una maestra que me asustaba. Levantaba la mano y tenía la experiencia de sentirme estúpido. Me sentía estúpido, nunca decía lo correcto. Me sentía avergonzado y tenía toda esa experiencia. Después tuve muchas otras experiencias por el estilo y eso me hizo creer algo de mí. Desarrollé una creencia de que no era listo. Después tuve problemas en secundaria y ni siquiera... Me dijeron que tenía diferentes problemas de aprendizaje y cosas semejantes, pero llegué al punto de que nunca me lo creí. Nunca creí de verdad que tuviera problemas de aprendizaje, pero no sabía lo que era, que no me dejaba estar en un entorno de aprendizaje. Era como si no funcionara, sobre todo en algo más formal, como en los entornos académicos. Finalmente llegué a ver que en realidad había desarrollado este punto de vista sobre mí mismo, de que no era inteligente y por eso ni siquiera lo intentaba, no lo intentaba. Y si voy a aprender, va a ser según mi forma y mis propios términos. Eso me sirvió durante mucho tiempo. Yo desafié a la mentira, pero todavía estaba reaccionando ante ello. No había aceptado esta mentira sobre mí mismo, que no soy inteligente. No la había aceptado. Y tampoco el efecto de todo ello. Comencé a ver que estaba en una reacción y que estaba afectando mi aprendizaje en todas partes. En definitiva, a lo que quiero llegar es que cuando realmente acepté ese punto de vista, toda mi mente, la forma de aprendizaje y todo lo relacionado con ello se transformó. De repente me convertí en una persona autodidacta porque esta fue mi reacción de muchas formas. Pero entonces me abrí a ser un estudiante e ir más allá de ser un autodidacta. Es una cualidad fantástica que tengo y que muchos de nosotros tenemos, ser autodidacta, pero me quedé cerrado respecto a los demás y esto afectaba todo en mi vida. Por lo tanto, ver eso y hacer las paces con esa situación, curarlo, me abrió toda una nueva posibilidad. Aprendí a ser un estudiante de la vida, y quiero decir que todas estas viejas voces de esta vieja mentira o creencias no aparecen en algunas situaciones porque es cierto, pero ahora yo las domino, en lugar de dominarme ellas a mí. Y cuando digo que me estoy resistiendo a este momento de aprender, alguien está tratando de enseñarme algo, de darme información, y me siento resistente o me pongo defensivo. En lugar de ello, yo me digo, soy dueño de mi experiencia, desafío a la mentira, lo dejo todo para estar vacío, soy un sí para la posibilidad para crear una forma que funciona y que me autoriza y a todos los que me rodean, y esto significa ganar.
Así que la idea es estar presente y darse cuenta de las mentiras que uno se ha dicho a sí mismo, como la mentira que te dijiste a ti mismo sobre no ser inteligente, y ser consciente de ello, y desafiarlo conscientemente. En realidad, puede tener cierta influencia sobre uno mismo en lugar de estar influenciado por ello. Por supuesto, así es, Greg. Se trata de formar la responsabilidad y propiedad de lo que eres, de tus actitudes, tus creencias, tus actitudes interiores, tus creencias interiores, y después, cómo las creencias interiores, los puntos de vista interiores, forman nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones. Se trata de una responsabilidad de ser dueños de lo que somos, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, del cómo interpretamos, cómo aceptamos la realidad, o si vivimos en una historia que inventamos sobre la realidad o sobre otra persona, y cómo nuestra vida es para nosotros, al tomar la responsabilidad. Y déjame añadir que la responsabilidad es como la capacidad de responder en lugar de solo reaccionar. Así pues, la capacidad de responder de forma poderosa y de ser con poder, lo menciono en mi libro. Ya lo dijo Aristóteles cuando dio sentido al poder. Aristóteles dijo: el poder es la habilidad de ser y dejar ser. Para mí esto es paciencia, esto es espacio. Esto es estar en paz con las cosas y en total aceptación de lo que se es y de lo que no se es. Y en este concepto de ser y dejar ser hay un espacio fértil, un lienzo en blanco, una energía creativa con que cada uno de nosotros, como seres humanos, podemos crear nuestro camino. Así pues, la habilidad de responder es algo automático, sí. Es un dejar ir, un crecer y estar vacío. Incorporar estas prácticas y hacer de ellas algo real en uno mismo y una forma de ser va más allá de los conceptos. Sé mucho, y me imagino, Greg, que tú sabes mucho y que todos los que nos están escuchando saben mucho. No hay escasez de conocimiento, hay un conocimiento profundo, un conocimiento espiritual. Sin embargo, sé que he tenido que enfrentar lo poco que hago con lo que sé. O lo poco que vivo con lo que sé. Y este es mi trabajo, llevarlo de la cabeza al corazón y a cada célula de nuestro ser para que cristalice, para que esas prácticas se conviertan en lo que somos. Quiero decir, dejar ir y perdonar, y ser, es la habilidad de responder, es lo que soy, y cuando no soy así, tomo inmediatamente responsabilidad de ello, soy dueño de ello y digo: a ver, espera un minuto, esto no está alineado con mi estrella del norte, y el norte verdadero interior, esta es la forma de ser, de juzgar, de reaccionar, de ser cínico. No me comprometí a eso. No es lo que realmente soy, y lo dejo ir. Barón Baptiste, ha sido un placer hablar contigo durante esta hora sobre tu nuevo libro. Gracias por compartir estas prácticas tan poderosas y al mismo tiempo accesibles, por dar más vitalidad a nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Greg. Gracias por esta entrevista. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.